Bienvenidos. Hoy le vamos a hablar un poco sobre Tesla. Por supuesto, muchos de ustedes lo conocerán, es un fabricante de automóviles eléctricos de última generación, y esta empresa ha sido el centro de atención para muchos medios especializados en finanzas, para blogs, muchos inversionistas, y la prensa en general le ha dado mucho hincapié, por supuesto, porque es algo novedoso, son autos eléctricos, diseño de alta gama, muy tecnológicos, y parece ser el futuro de la industria automotriz. Y las acciones obviamente han generado una impresionante pero estrafalaria nivel de rendimiento, y llegamos al punto en el cual queríamos evaluar a ver si podemos aportar una mirada de Value Investing, y si esta mirada puede ser tan diferente a lo que estamos viendo, que hoy en día el mercado parece una fiesta y más de un inversor se va a lanzar a comprar estas acciones de Tesla, por supuesto, encandilado por la belleza de los autos, encandilado por las expectativas, deslumbrado por el futuro brillante que parece que va a tener esta empresa. Y entonces nosotros en este video vamos a tratar de presentar una mirada, y vamos a ver si nuestra mirada difiere de lo que hace en general el mercado. Aquí podemos ver el gráfico desde que Tesla comienza a cotizar en el 2010, más o menos a mediados del 2010. El gráfico de línea azul es Tesla, en tanto que el que es medio rojo, naranja, es Ford, y el amarillo es General Motors. Los pongo para comparativamente ver posibles competidores, y que actualmente ya Tesla superó en capitalización bursátil a Ford, y muchos son de comparar a Ford y Tesla, Bueno, como vemos, el gráfico indica que básicamente no había grandes diferencias, y por supuesto las expectativas de una empresa nueva y, como dije, tecnológica, con un futuro brillante, es muy posible que esa alza sea explicada. Entre el 2010 al 2013 tuvo un rendimiento superior, pero dentro de lo que se espera. Si podemos observar el gráfico, estaba dentro de los máximos que había registrado Ford, y en algunos momentos estuvo cotizando como Ford, es decir, en términos porcentuales, claro, no en términos absolutos. Es decir, las variaciones que tenía esta acción no estaba fuera de lo que pasaba en el sector. Pero si vemos ya desde el 2013 hacia el presente, 2017, vemos que el cuadro es muy diferente. Vemos que las acciones de Tesla superaron, pero por lejos, lo que hizo Ford y General Motors. Este es el entusiasmo que ha generado en el mercado, y es justamente lo que queremos ver, si el mercado realmente está valorando de una forma racional o está haciendo una irracionalidad y no tiene sentido. Veamos algunos datos de rendimiento bursátil. Inicia en julio de 2010, como dije, a 19.94. Los datos que fui tomando fueron sucesivamente al cierre de cada año, decía diciembre del 10, del 11, del 12, y calculé que el rendimiento año contra año fue registrando. Hice una división del 2010 al 2012, donde vemos que los rendimientos están, si bien son muy buenos, pero no son estrafalarios. Son 34 el primer año, 7 el segundo y 19 para el 2012. Pero el punto viene desde el 2013 para adelante. En el 2013 registra una subida del 344, es decir, diciembre 12 a diciembre 13, lo cual es meteórica, es estrafalaria, y
al siguiente año registra un 48%. También pareciera que no es mucho, pero es un montón. 48% anual es una impresionante cifra. Para el 2015 bajó notablemente y ya a diciembre del 16 registró una ligera baja, diciembre del 15 versus diciembre del 16. Pero actualmente estamos en abril, en 3-4 meses estamos un 47% arriba de lo que fue diciembre. Es decir, la fiesta continúa. Si vemos una inversión colocada al momento de la IPO a 19.94, hoy estaríamos con una acción a 313, lo cual significa un 1474%, impresionante número, y esto es lo que genera el entusiasmo en la mayoría de los inversores, pero puede ser una trampa. Vamos a hablar un poco de Tesla. Fue fundada en el año 2003 y sale a cotizar en el 2010. Se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar y vender automóviles eléctricos. Brinda servicios relacionados con sistemas y productos de almacenamiento de energía. Eso también es novedoso. Está con baterías, con células o celdas fotovoltaicas. Llega a los hogares y comercio. Es decir, son dos grandes divisiones que tiene Tesla. Entonces los segmentos en los cuales opera es el automotriz, donde son los vehículos eléctricos de alta gama, Model S y el Model X, y está pronto a lanzar el Model 3, que es y esto es muy puntual y es muy particular e importante, que el Model 3 es para el mercado masivo. Es decir, ella quiere ingresar a que el auto de Tesla sea realmente un competidor de General Motors o de Ford. El siguiente segmento es el de la energía. Como dijimos, generación y almacenamiento, se ofrece a hogares y a empresas. Como un hito, en el 2010 tuvo una colaboración estratégica con Toyota, en el cual Toyota es partícipe. Esto es importante porque no hay que perder de vista que Tesla no necesariamente puede crecer y hacerse un gigante o alguien dominante en la industria, sino que también puede ser que en el medio del camino sea adquirida, que surja alguna de estas grandes, Toyota, puede ser la Ford, puede ser alguna que diga, bueno, vamos a comprarlo. A veces pasa, es algo para tenerlo en cuenta. Estos son los autos que produce, son muy bonitos, un diseño muy lindo y por supuesto son muy tecnológicos, y más de uno está muy entusiasmado con este tema. Pero nosotros vamos a examinar la actividad comercial de Tesla. No nos vamos a encandilar con la belleza de los autos y lo novedoso y de la energía renovable, que está todo muy bonito y todo es muy entusiasmado. Cualquiera se entusiasma con un proyecto relacionado con este estilo. Nosotros lo que vamos a ver es decir, los números. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, les voy a presentar un cuadro que son las unidades vendidas de autos. Nos vamos a centrar principalmente en los autos, en donde vemos que año tras año se incrementa las unidades entregadas y tiene un gran potencial de crecimiento si mantienen estas tasas, y eso no es menor, porque mantener las tasas a medida que crece casi de manera como si fuera una ley, no se pueden mantener, o como dicen, la ley de los grandes números. Ahí vemos que en el 2013 estaba en el orden de 22.000 unidades entregadas. Al 2016 cerró con 76.285. Año tras año fue creciendo en cantidad de unidades vendidas, o sea, unidades entregadas, como le llaman ellos. 40%, 60, 58, o sea, en el orden del 55, 60% el crecimiento año a año. Volvemos a pensar, ¿esto se va a sostener? Lo más probable que no, porque a medida que son mayores las unidades vendidas, difícilmente se mantengan esos niveles de crecimiento. Aunque
ellos sí planean dar un salto muy grande con el modelo 3 al mercado masivo. Bueno, yendo directamente a hacer un número, vamos a presentar del 2014 al 2016 qué tipo de resultados tuvo. Vemos que en revenue, es decir, los ingresos, pasaron de 3.000 a 7.000, 2014 a 2016. El cost of revenue, es decir, los costos productivos, de 2.300 millones a 5.400 millones. Todas las cifras están expresadas en millones. Y ya si saltamos a las líneas azules, operating expense, es decir, el gasto operativo, pasó de 3.300 a 7.600, lo cual es un incremento notable. Finalmente vamos al net income, que es el resultado neto, en el cual ha sido negativo en todos los años, ¿sí? De 294 para el 2014, 889 para el 15 y 673, es decir, un desastre, da pérdidas. Por supuesto, yo entiendo que muchos van a decir que es una empresa nueva, prácticamente algunos dicen que es un startup, si está iniciando es entendible que tenga pérdida y es aceptable, pero no se olviden que empezó en el 2000, lleva más de una década activo y no presenta fuertes datos en los cuales uno puede creer que va a ser sostenible. A mí me genera muchas dudas. Entonces, el ingreso aumentó muy fuerte, 73% del 16 versus el 15. Los costos productivos incrementaron en igual proporción. Los beneficios brutos se mantuvieron, pero aquí vienen los problemas. Él tuvo un fuerte incremento de los SGA, que son Selling General Administrative, es decir, los gastos de venta, administración y generales, que fue del 61% aproximadamente, en tanto que de investigación y desarrollo se mantuvo prácticamente, no fue un cambio notable, el 16% no es aceptable. El resultado neto, como dije, 674 millones, es decir, sigue siendo una pérdida, es una mala noticia, pero hay que tener en cuenta que el beneficio respecto al la pérdida respecto al 2015 no es tan grande, es decir, es un 24% menor. Te puede dar una indicación de que empiece a acercarse hacia el terreno positivo. Es una indicación, no necesariamente tiene que suceder. Ahora lo que vamos a ver son los datos en función de la acción, es decir, el valor contable de la acción pasó de 7,74 en el 2014, 8,64 en el 15 y pegó un salto impresionante de 31,72 en 2016. Los earnings per share, es decir, los beneficios por acción, no fueron beneficios, fueron pérdidas. 2.36, 6.93 y el 2016 cerró 4.68. Hacemos los promedios como los planteaba Graham. El promedio de 3 años es de 16, cerró en 31, es decir, que cierra por arriba del promedio, lo cual habla muy bien, que es algo positivo. Es una empresa que está mejorando su valor contable. Y el promedio de las pérdidas por acción han sido de 4,70 y en 2016 prácticamente está en el promedio, lo cual lo deberíamos tener bien presente. Entonces decimos que financieramente se ve algo débil, la deuda total respecto al capital viene bajando, eso es positivo, el valor contable se duplicó respecto
al promedio de 16 a 31 está duplicado y se triplicó respecto a 2015 a 2016 y se cuadruplicó respecto al 2014. Es decir, bueno, viene escalando fuerte. Esto puede formar parte de las grandes expectativas que hay, que muchos estén valorando el valor del libro, pero de todas maneras vemos que no ha registrado beneficios, sino fuertes pérdidas, y eso es una fuerte alarma, al menos para nosotros. Destacamos, como lo habíamos dicho recientemente, que las pérdidas se recortaron en un 24% respecto al total y un 32,5% respecto a los beneficios por acción. Y así este recorte de pérdidas no es algo menor, pero bueno, no es suficiente. Sobre las expectativas positivas que estamos mencionando cada momento, tenemos que tener en cuenta que desde nuestro punto de vista y el que plantea Graham no deben ser tomadas en cuenta, al menos que uno quiera especular. Factores de riesgo. Vamos a presentar cuáles son los factores de riesgo de este negocio que están presentados en los estados financieros de 2016, los estados anuales. Hay una serie de factores de riesgo muy importantes. Hay otros que son genéricos para cualquier negocio, muy comunes. Entonces yo traté de puntualizar aquellos factores de riesgo que me parecieron muy importantes tenerlo en cuenta. ¿Qué dicen ellos? Dice: hemos experimentado en el pasado y podría suceder en el futuro retrasos significativos u otras complicaciones en el diseño, fabricación, lanzamiento y producción de los vehículos nuevos y otros productos tales como los de almacenamiento de energía y techo solar, pudiendo dañar nuestra marca, negocios, perspectiva, situación financiera y resultados operativos. Bueno, yo creo que eso engloba muchísimo de todos los riesgos que se mencionan, todos los riesgos que uno debería de considerar, y no hay que pasar por alto lo que dice: hemos experimentado en el pasado y podría suceder en el futuro. Eso es muy importante. La madre de todos los males son los retrasos en la producción. Básicamente hay muchos riesgos que uno puede considerar, pero todos terminan siendo lo que acá condensan en esta frase, ¿no? Son retrasos significativos o complicaciones para el diseño, la fabricación, el lanzamiento o la producción de los vehículos o los otros productos relacionados con energía. Por ejemplo, un ejemplo que dan ellos: los directivos habían declarado que tuvieron problemas con la transmisión de doble tracción y con la segunda versión del software del piloto automático en el modelo S. Yo había escuchado alguna noticia, seguramente ustedes también, en el que algún auto se desvió, tuvo un accidente. Posiblemente es esto. No profundicé, no me resulta necesario profundizar, pero seguramente si lo tienen presente, ustedes se habrán enterado de que hubo una especie de accidente, vuelco, y que Tesla se hizo cargo de todo. Posiblemente sea esto. El punto no es lo que pasó. Volvemos a lo que dijimos anterior: hemos experimentado en el pasado y podría suceder en el futuro. Ese es el problema, que estos acontecimientos o cualquier otro se repiten en el futuro, lo cual eso va a dañar o podría dañar la confianza que genera la marca. Desafío no anticipado. Bueno, estos son tipos de riesgo que han expuesto ellos, a los cuales consideré que eran importantes. Es decir, son riesgos no previstos, cuestiones que pueden suceder pero no se pueden anticipar porque, por supuesto, naturalmente, nadie sabe el futuro. Entonces los organizamos en tres: antes del proceso productivo, durante el proceso productivo y después del proceso productivo. Entonces, antes es en la cadena de suministro. Cualquier problema que tengan para el suministro de materias primas o lo que requieran para la producción, si tienen algún problema en esa cadena, va a disminuir su producción. Y esto puede dañar, o generalmente es de esperar que se dañen las expectativas. Es decir, tenían previsto producir tanta cantidad
y después encuentran que, por ejemplo, la batería de litio no consiguen el litio está muy caro, cualquier cuestión no anticipada que le altera toda la producción y las proyecciones que tenía. El durante el proceso productivo, esto es muy importante, por eso lo aclaré, la compartición de las instalaciones. Tesla produce autos compartiendo instalaciones, es decir, el modelo S, el modelo el S y el X. Y ahora el modelo 3 que está en la segunda mitad. Declararon que para la segunda mitad van a estar produciéndolo. Es decir, al compartir estas instalaciones, tanto para la eficiencia o el volumen de producción de un modelo, se puede ver afectado por algún acontecimiento en otro. Es decir, un retraso que genera en un modelo es muy posible que afecte y altere la producción del otro. Y el después, problemas inesperados que generan retrasos en la logística, en la distribución, en las entregas, algo general. Por supuesto, todos estos riesgos son para tener en cuenta que podría suceder. Y si podría suceder, uno tiene que estar consciente de lo que estás comprando. Una declaración muy importante: nuestro futuro negocio depende en gran parte de nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes de desarrollo, fabricación, mercadeo y venta del modelo 3. Vuelvo a repetir, nuestro futuro negocio depende en gran parte del desarrollo, fabricación, mercadeo del modelo 3. Es decir, de algo que todavía no está en venta, de algo que todavía no se produce. El futuro del negocio depende de algo que todavía no está. La intención es ofrecerlo a un precio más bajo y producirlo en volúmenes significativamente mayores, es decir, hacer un mercado de masas. Ahora la pregunta es, Tesla con autos de alta gama, vendiéndolo a precios acorde para la de alta gama, no es un negocio sustentable. La pregunta que vendría es, vendiendo a un precio inferior, ¿deberíamos de creer que sí va a ser sustentable? Claro, muchos me pueden decir, bueno, son los volúmenes, va a ser masivo, van a vender cantidades significativas. Es posible, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo digo, con los datos que tenemos, vemos que con los autos de alta gama no está generando beneficios. Entonces, no hay nada que me impida pensar que vendiendo masivamente a bajos precios va a generar beneficios. No hay nada que me lo indique. Y de hecho, lo que más me preocupa de esta declaración es que nuestro futuro negocio depende de algo que todavía no está. Es decir, no saben los resultados. ¿Cómo sabemos que el Model 3 va a ser un éxito? Y si es un fracaso, muy importante eso. Otro riesgo. Hay otros riesgos clasificados en términos generales que los considero también muy importantes y muy característicos para tener en cuenta. Falta de experiencia. Tesla va a hacer una gran apuesta a un mercado de masa o mercado masivo de producción de automóviles, pero no tiene la expertise. Ellos no hacen una producción masiva. Están haciendo autos de alta gama hasta este momento. Entonces, ¿qué tal si la falta de experiencia hace que la producción no sea exitosa? Es un factor de riesgo muy importante y hay que considerarlo. No tienen experiencia y podría suceder cualquier cosa. Inversiones significativas. No es algo que a mí se me ocurre. Es algo declarado por ellos. Dice que para hacer el modelo 3 y para esta inversión masiva vamos a requerir en el futuro inversiones significativas. Es decir, que hasta ahora Tesla no genera beneficios. Tesla por sí mismo no es una empresa sostenible.
entendiendo que y aceptando que es media nueva y que todavía se está posicionando y que le falta el mercado global y la expansión y demás, entendiendo todo, pero los datos son eso, no genera beneficio, y ellos hacen mucha fuerza para algo que todavía no están vendiendo, algo que todavía no ingresaron al mercado, y además ya saben que van a necesitar mucha inversión. Hay que tenerlo en cuenta. Consumidores, esto es genérico, pero también es importante, porque el gusto y la preferencia de los consumidores va a definir el éxito de que el modelo 3 sea aceptado o no. Entonces yo pregunto, ¿el mercado masivo está preparado para recibir este tipo de auto? No lo sé. No lo sé. ¿Cuánto tarda en cargarse? ¿Tarda horas? Hay que considerar que el comportamiento del consumidor es de ir a una gasolinera y en unos pocos minutos llena el tanque y sigue. ¿Dónde está la infraestructura eléctrica para estos vehículos? ¿Pueden soportar? Es decir, ¿hay una infraestructura general para que los consumidores puedan sustituir este auto por el auto a gasolina? Son preguntas que me hago. Me generan muchas dudas. Sigamos. Dependencia de la venta de los modelos. Dicen, nuestros ingresos, dicen los directivos de Tesla, dependen fuertemente de los modelos S, X y en el corto plazo del 3. Por supuesto, es decir, tiene una cartera de producto muy limitada y esto es un factor de riesgo muy importante, porque los que son de alta gama es una flota limitada la que pueden vender, y el modelo 3 todavía no se lanzó, es decir, no se sabe todavía cómo va a ser recibido. Así que esta dependencia de solamente 3 tipos de auto nos habla de un punto muy débil de esta empresa. Batería-litio. Bueno, ellos mismos declaran que se ha visto incendiarse las baterías, de las cuales son requeridas en los autos eléctricos y en sistemas de almacenamiento. Han prendido fuego, han humeado y en muchos otros casos se han quemado. Es decir, estas baterías han presentado problemas en el pasado y generó desconfianza. No hay nada que indique que en el futuro no suceda de nuevo, y no hay nada tampoco que impida que, si esto se continúa y aumenta cada vez más, tengan que generar cambios sustanciales en los diseños de este tipo de batería. Eso es otro riesgo muy importante a considerar. Mercados altamente competitivos. ¿Sí? La industria automotriz es competitiva. Tienen competidores, algunos que ya están fuertemente establecidos, como la Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, lo que conocemos, pero también pueden surgir nuevos. También pueden ser competidores internacionales. Es decir, hay muchos lados por los cuales Tesla se puede ver arrinconado en términos comerciales, y por qué no en un futuro se puede haber superado. Incumplimiento. Bueno, esto es algo que ellos mencionan y me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Ellos están en un proyecto de celda fotoeléctrica. Dice, bueno, los beneficios esperados de la fabricación de esta celda fotoeléctrica puede ser que no se alcance, que se incumplan. Lo cual, bueno, por supuesto, esto daña todas las expectativas respecto a esos proyectos. O el acuerdo en la Universidad de Nueva York que tienen para desarrollar una fábrica relacionada con las baterías, el Gigafactory 2. Dice, si nosotros no cumplimos con la universidad, es decir, una fundación de la Universidad de Nueva York, es posible que tengamos consecuencias negativas para nuestro negocio.
siempre las consecuencias son por prestigio, por dinero, por retraso de la cadena productiva o alguna demanda. Alta dependencia de Elon Musk, el CEO. Elon Musk es la cabeza de esta empresa y es una empresa muy dependiente de una persona. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa si Elon Musk se enferma o renuncia o no puede seguir? ¿Qué pasa? Porque ellos mismos declaran alta dependencia con Elon Musk. ¿Qué pasaría? ¿Se va todo a pique? ¿Sigue igual? Es difícil de creer que siga igual cuando ellos mismos están diciendo alta dependencia. Y otra cosa que me sorprendió en esta evaluación es que Elon Musk está abocado a otro proyecto. Él no solamente está en Tesla, sino está en un área de aeroespacial, es decir, un proyecto aeroespacial que nada tiene que ver con Tesla. Lo cual dice, Elon Musk no está abocado al 100% en la empresa de Tesla porque se dedica a hacer otras actividades relacionadas con aeroespacial. Entonces mi pregunta fue sorpresiva. Digo, bueno, es alguien que me quiero imaginar, no sé, Steve Jobs, que digan, bueno, Steve Jobs no está abocado a Apple, ¿no? Cuando estaba vivo. Es ridículo, o sea, es extraño al menos. Porque se sobreentiende que tiene que estar 100% buscado al negocio. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que por un lado hay alta dependencia y que por otro lado el tipo no está dedicado al 100%. Ya le digo, también así como hay cosas negativas, hay un factor positivo. Si Elon Musk está en un proyecto aeroespacial, ¿hay posibilidad de que Tesla intervenga en algún momento? Hay muchas posibilidades. Nada imposibilita eso. Y bueno, ¿y qué pasaría? Tesla se abre, tenemos que entenderla como una empresa de punta tecnológica que se dedica a hacer auto y se dedica a las energías almacenadas y así tecnológicas, que nos podría generar el hecho que se genere alguna alianza estratégica o empiece a operar en el sector aeroespacial. Bueno, también se generaría muchísima expectativa, las acciones seguramente se irían más arriba aún y es una posibilidad, pero también hay que considerar las otras. Digo, ¿qué me hace pensar que Elon Musk no renuncie y se vaya de lleno a este tema aeroespacial? No lo sé. Es muy llamativo. Elon Musk se comprometió. Él comprometió acciones ordinarias para tomar unos préstamos bancarios. Esto lo hace de manera personal, no lo hace a título de la empresa, pero es importante tener en cuenta que él es un accionista muy importante. Y al tener estas acciones de Tesla como respaldo de préstamos, el riesgo que se corre es que frente a una adversidad se vea obligado a responder con las acciones, tiene que salir a vender acciones al mercado. Y esto podría generar que las acciones caigan. Bueno, básicamente esos son todos los factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Competencia. He utilizado dos, General Motors y la Ford. Hay muchos otros, por supuesto. Sí, en el último trimestre de 2015 la compañía reporta cómo está posicionada en el mercado de alta gama. Ellos publican sobre el modelo S, es el primero que está, y una serie de autos comparables: Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, y pone la cantidad de ventas, de unidades vendidas. Entonces, si ese es un mercado, lo podemos plantear como el mercado en total, representa una participación del 25%, lo cual es importantísimo, y eso nos da que pensar que tiene un gran potencial Tesla.
Solamente Mercedes-Benz está en el orden del 22% y después todos están en el orden del 7, 9, 3. O sea, tiene una gran participación de mercado y eso es muy positivo. Entonces el gran potencial que tiene, y viendo que es un competidor fuerte entre sus pares, nos genera expectativas positivas. Y esas expectativas sí tienen una base racional, no es todo tan alocado, y es muy posible que cuestiones como estas sean tenidas en cuenta. Algunas principales automotrices compiten. A Tesla la pusimos de primero y aparte, y después pusimos al competidor, su símbolo bursátil, la capitalización que tiene, a cuánto está cotizando al momento de hacerlo y cuál es su múltiplo o su price earning, precio ganancia, precio utilidad de cada acción. Entonces empezamos con Ford, que tiene una capitalización de 43.829 millones, cotiza $11 y un price earning de 10. ¿Sí? Comparado con los 48.700 de Tesla, superado casi durante lo que va del año. Se ha hablado muchas veces de que Tesla ya está superando en capitalización a Ford. Justamente son uno de los motivos por los cuales decidí compararlo. También vemos que está muy cerca de General Motors. General Motors tiene la capitalización de 50.496 millones frente a los 48.700. Está muy cercano. Después tenemos otras. Honda Motor también está cerca. Nissan fue superada, aunque por supuesto no se habló mucho del tema. O Subaru es muy pequeña, muy poco conocida. Daimler o Toyota, bueno, Toyota es la gigantesca, y Volkswagen. Pero básicamente todas se enfocan en Ford. Yo hice foco en Ford y en General Motors porque están muy cercanas. Está prácticamente llegando al valor de capitalización bursátil de General Motors. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estas empresas están valuadas o están razonablemente cotizando a un precio que corresponde. Entonces lo que empezamos a ver son los números y a compararlos. Los ingresos de Tesla representaron un 4% promedio de lo que hizo Ford y lo que hizo General Motors. Me gustaría aclarar un poco el tema, es decir, como son dos compañías y presentan dos números, lo que yo traté de promediar para que la comparación sea respecto a Tesla un solo número. Entonces puede ser que Ford tenga un poquito menos, un poquito más, o General Motors, por eso es un promedio, pero en general podemos decir los ingresos que genera Tesla es un 4% de lo que ha generado Ford y General Motors. Los beneficios operativos y beneficios netos. Tesla ha tenido beneficios operativos que representan el 2% de sus competidores, solo el 2%. Y por supuesto, los resultados son negativos en 675 millones, en tanto que Ford generó 4.596 millones, y General Motors 9.427. Es decir, que Tesla no solamente genera pérdidas y tendría que eliminarlas en 675 millones, sino que además tiene que llegar a los 4.596 millones para compararse con Ford, o a los 9.427 millones para compararse con General Motors. Vemos que está muy lejos. Pago de interés y deuda a largo plazo. El 45% de Ford es la deuda que tiene Tesla, si comparamos, ¿no? Y la deuda que tiene General Motors versus la deuda que tiene Tesla es del 66%. Tesla paga en intereses aproximadamente el 22% de lo que pagan sus competidores Ford, y en 35% General Motors. Activos total y capital. El activo que tiene Tesla es el 10% del capital, lo cual habla de la pequeñez de esta empresa. Es muy pequeña.
El capital de Tesla es el 45% de Ford y el 30% de General Motors. En resumen, ahora sí, llevando a los promedios, cuando hablamos de las competidoras sabemos que es el promedio de Ford y General Motors. Tesla tiene el 14% de empleados respecto a lo que tienen sus competidores. No paga dividendos, sus competidores pagan en promedio 6%. Los ingresos de Tesla son del 4% de sus competidores, solamente el 4%. Los ingresos operativos son del 2%. Los activos son el 10%. Paga aproximadamente un 28% de lo que pagan ellos. La deuda de largo plazo es prácticamente la mitad, 55%. No generó beneficio. Volvemos de nuevo, porque quizás voy rápido. Tiene la mitad de la deuda de lo que tiene sus dos competidores. Paga un 28% de lo que pagan sus competidores en intereses. Le ingresa el 4% de lo que le ingresan a sus competidores. La pregunta sería, si del 55% de la deuda tiene el 100%, es decir, se endeuda a igual nivel de lo que están sus competidores, ¿a cuánto irían sus ingresos? ¿Al 8? ¿Al 10? ¿Al 14? No lo sé, pero con el 55% de la deuda logra solo el 4% de ingresos. No genera beneficios y sus competidores en promedio hicieron 7.000 millones. Unidades vendidas. Y esto es casi lo único bueno. Vende prácticamente un cuarto de lo que venden sus competidores en unidades vendidas. Y un cash flow del 2. Las acciones cotizan a 302. El ratio cotiza 11 veces el valor contable. 11 veces. Sus competidores están en 1,5. Es decir, hay un valor, hay un múltiplo precio-valor contable estratosférico, increíble. ¿Cuál sería la valoración razonable de esta empresa que genera 4% de los ingresos, que no genera beneficio y que tiene un 50% de la deuda que tienen sus competidores? Si lo podríamos situar solamente considerando el precio-valor contable, tendríamos que estar pensando en 42 y 37. Si consideramos todo lo demás y todos los riesgos, bueno, hasta mucho menos también. Está cotizando 302. Las expectativas positivas pueden seguir y lo más probable es que sigan durante el 2017. Veremos la salida del auto que quieren hacer, ese proyecto de venta masiva. Y muchas casas de calificación crediticia están estimando que para el 2018 Tesla va a generar beneficios. Es una estimación, es posible, no lo sé, habrá que esperar. Si los resultados acompañan y se acercan a los que son las expectativas, lo más posible que, entre comillas, esta fiesta y esta cotización están alocadas, es muy posible que siga y es muy posible que no haya ningún problema. En mi opinión es improbable. Para mí vamos a ver la caída estrepitosa de Tesla. Un derrumbe del 85 al 90% frente a una decepción por expectativas que son exageradas. No va a ser la primera vez que una acción que está en la cumbre cae un 85, un 90%. Puede caer el 50, puede caer el 30, puede caer. Y quizás no pase de ahí. No soy adivino. Pero si yo me baso en las valoraciones de sus competidores, tendría que estar esperando que la acción en realidad esté cotizando a 35, 40, no a 300. Vamos a citar a Graham. ¿Qué nos dice Graham? Se recomienda encarecidamente que no acceda a pagar un precio elevado. Mi pregunta es, 11 veces el valor contable, ¿no es elevado cuando las competidoras es a 1,5 veces? 11 veces es una locura. Entonces el Value Investing nos exige estar alejado de esta acción porque va a exceso de velocidad. Sin más que hablar, me despido. Espero que tengan
unas inversiones muy buenas, muy rentables. Espero que les haya sido útil y de su agrado este video. Espero que no hayan comprado acciones de Tesla, y si las tenían pensado comprar, lo piensen 2 veces y analicen en profundidad lo que se ha hablado aquí. Personalmente me parece que Tesla está irracionalmente valorada y que en un futuro, puede ser no muy lejano, no se sabe, podemos enterarnos de que Tesla iba a altas velocidades y finalmente colisionó fuerte. Sin más que agregar, me despido hasta el próximo video.